¿Te confunde la viscosidad en aceites multigrados? ¿Te parece que la viscosidad la estás expresando de la manera incorrecta o en el orden incorrecto? ¿No te has preguntado por qué si la viscosidad en climas fríos es más alta, porque cuando nombran los aceites el número es menor? Si tienes esta duda, este video es para ti. Mi nombre es Luis Gómez, soy el gerente institucional de Grupo Puma, soy el encargado de todo lo que es el área técnica, capacitaciones y atención a lo que es el sector del transporte y el sector industrial. Quédate a ver este video, espero poder aclarar tus dudas con respecto a este tema, pero primero suscríbete a mi canal y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones con respecto a mis nuevos videos. Estoy haciendo este video debido a un comentario que me realizó un cliente durante una de nuestras capacitaciones. Él tuvo una duda que tuve yo hace muchos años y que me hizo recordar y me hizo pensar, oye, vale la pena hacer un video en este punto, porque si la tuve yo y la tienen en este momento, posiblemente muchas más personas tengan la misma duda que tuvimos nosotros. Cuando empezamos a hablar de los temas de las viscosidades en frío y en caliente, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a comprar el primer pote de aceite o litro de aceite para mi vehículo, yo iba a comprar una viscosidad y fue a buscar directamente la que me especificaba el fabricante, era un aceite 5W40. Y le comento al que está vendiendo los lubricantes, que no sabía nada de esto, qué significaba 5W40. Él me comentaba, bueno, muy sencillo, es un aceite multigrado, donde lo primero es la viscosidad en frío, 5 es viscosidad en frío, y 40 es la viscosidad en caliente. Y yo, conociendo un poco más o menos de lo que es viscosidad, le preguntaba, ok, pero ¿por qué se llaman 5W40? Si se supone que en frío los aceites son más viscosos, ¿no debería llamarse ese aceite más bien 40W5, ya que 40 es un valor más alto, que estamos hablando de frío, y 5 que debería estar el aceite más caliente, debería ser una viscosidad más pequeña, y ese debería ser el valor. Entonces yo le preguntaba a él, ¿por qué no se llama 5W40 y no 40W5? Él en ese momento me dijo que era una muy buena pregunta, pero que no sabía cómo responderme a esa pregunta. Llamó al dueño del establecimiento y tampoco supo cómo responderme. Pero les parecieron a ambos bastante lógicos mis argumentos. Yo también pensé que tenían lógica en ese momento. Entonces, bueno, ya que no es una duda que solamente tuve yo, sino que ya es una segunda persona, decidí hacer este video para intentar aclarar un poco más este punto. Si has visto mis videos anteriores, sabes que hago mucho énfasis en la importancia de lo que es la viscosidad al momento de seleccionar un lubricante, ya sea para aplicaciones automotrices o para aplicaciones industriales. Y en varios momentos te he presentado una tabla que se llama la tabla SAE J300, que te la voy a mostrar acá. Y hemos definido lo que es la viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad, sabemos que es el parámetro más importante al momento de seleccionar un lubricante. Es lo que tenemos que tomar en cuenta y seguir siempre las recomendaciones del fabricante o de algún experto si necesitamos hacer un cambio de tecnología. Cuando hablamos de viscosidades, sabemos que tenemos dos tipos de viscosidades. Vamos a tener lo que es la viscosidad dinámica, que se expresa en centipoise, y vamos a tener lo que es la viscosidad cinemática, que se expresa en centistokes. Y esta última es la que vamos a conseguir con más frecuencia en las fichas técnicas. Cuando hablamos de viscosidad, vamos a estar hablando prácticamente de viscosidades expresadas en centistokes, ¿ok? Pero eso no quiere decir que sean las únicas que se manejan, existen muchas más. Hay un ente que se llama SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que él toma las viscosidades en Centistock, ¿ok? Y las traslada a una tabla para crear unos grados de viscosidad que son específicos para el área automotriz y crea lo que es la tabla SAE-J300 y la tabla SAE-J306, ¿ok? No son viscosidades en específico, son grados de viscosidad basados en viscosidades en Centistoks, ¿ok? O en base a unas pruebas que vamos a detallar más adelante cuando desglosemos lo que es la tabla SAE-J300, ¿bien? SAE-J300 para los aceites automotrices y la SAE-J306 para lo que son los aceites para engranajes. Y tenemos también lo que son los grados de viscosidades ISO-BG, que es otra escala para trabajar viscosidad, que se utiliza más que todo en el área industrial y que estaremos trabajando posteriormente en otros videos. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en la viscosidad, con los grados de viscosidad SAE, y vamos a desglosar la tabla SAE-J300 para que nos quede claro por qué estamos hablando en unos casos de viscosidades para invierno, en otros casos de viscosidades para verano, y cómo se formula directamente el aceite multigrado que combina ambas viscosidades. Espero que te guste este video. Muy bien, como podemos ver acá, tenemos lo que es la tabla SAE-J300, que vamos a estar descomponiendo en sus partes para entenderla un poco más a profundidad de qué se trata y qué información nos está ofreciendo. ¿Bien? Esta es una tabla que está realizada para formular lo que son aceites tanto monogrado como multigrado. Tiene ese doble propósito. Perfecto. Vamos a ver que esta tabla, para entenderla un poquito más, hay personas que les cuesta visualizarla y yo prefiero descomponerla en dos partes, donde vamos a estar hablando de lo que son los grados para invierno y los grados para verano, que nos denominamos aquí en Venezuela de esa manera. Creo que muchos países también lo hacen de la misma forma, o para trabajo en temperatura en frío o para trabajo en temperatura de operación.
Si componemos esta tabla de estas dos formas, vamos a ver que estamos trabajando con dos rangos de distintas magnitudes, ¿ok? Y que enfocan distintas pruebas para poder estipular que estás dentro de uno o dentro de otro. Lo que primero que quiero que notes es que las nomenclaturas son totalmente independientes, ¿ok? Así como la tabla de arriba es distinta a la tabla de abajo, la nomenclatura también, cuando estamos hablando de los grados de invierno, es un número acompañado de una letra. Esa letra forma parte de la nomenclatura y esa es una escala completamente separada de la escala que tenemos en la parte de abajo, que son los rangos de verano. Por eso es que el orden de numeración no importa en este caso. Ya no importaba ese tema que estábamos hablando anteriormente, de cuál es la de verano, cuál es la de invierno, porque estamos pequeños, porque estamos grandes, tenemos que comprender que son dos escalas completamente separadas. Y los números tienen relación dentro de la misma escala, pero cuando comparo una contra otra, no necesariamente quiere decir lo mismo. Vamos a ver que un grado 20W no tiene nada que ver con un grado SAE 20 directamente, no tiene nada que ver. Cuando vemos lo que son los grados para invierno, estamos hablando que tenemos los grados de viscosidad acá a mano izquierda y podemos ver que están compuestos de la forma que yo te comentaba. Tenemos un número acompañando una letra, donde W es winter, que es invierno. ¿Bien? Y la nomenclatura es completa, no es que 0, espacio, W y el otro número no. Es 0W, es 5W, es 10W. Ese es el nombre que le da SAE a ese tipo de viscosidad. Y tenemos pruebas que están realizando para validar lo que es el rango. Tenemos pruebas de viscosidades en temperaturas en frío, ¿ok? Que se miden pruebas de arranque y pruebas de bombeo cada vez a menor temperatura. Fíjense que el 25W es probado a una temperatura un poco más alta que el 20W y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Para los que conocemos un poquito este tema, que la viscosidad seguramente del 25W es mayor que la del 20W. ¿Por qué? Porque cuando se enfrían, todavía el 20W continúa siendo más viscoso que el 25W. Sabemos que todos los lubricantes, al ser enfriados, su viscosidad aumenta. Entonces, para conseguir viscosidades más pequeñas cuando yo enfrío, por lo general se arranca con viscosidades mucho más bajas. Y así sucesivamente. Fíjense que cuando yo veo en la prueba del 0W, es una prueba que se realiza a menos 35 grados y a menos 40 grados centígrados. Pero a pesar de eso, también yo tengo que cumplir un requisito de temperatura de operación en caliente. Fíjense que aquí sí podemos también corroborar que cada vez a la misma temperatura las viscosidades se van haciendo más pequeñas a medida que el número que acompaña a la W se hace más pequeño. Entonces, aquí si yo quisiera evaluarlo directamente, sí puedo ver muy fácilmente que un 5W es menos viscoso que un 10W, por ejemplo, ¿ok? O que un 15W o que un 20W. Podemos ver que a la misma temperatura el lubricante tiene una viscosidad menor. Y si lo vemos a temperatura ambiente, seguramente también va a ser igual. Estos son lo que son los grados para invierno. Bien, y si tenemos un aceite monogrado, debemos cumplir para invierno estas dos o estas tres parámetros que estamos mostrando aquí en la tabla. Cuando nos vamos al caso de los aceites monogrado especificados para verano, que el más común que podemos ver en el mercado posiblemente es el diésel 50, en algunas aplicaciones un SAE 40, un SAE 30, igual este es un aceite que está formulado, él va a tener también sus condiciones para invierno, pero no son las fundamentales para especificar la viscosidad. Pero si nos vamos a enfocar mucho en lo que son las viscosidades en caliente, ya en temperaturas de operación que rondan los 100 grados centígrados, puede ser más o menos 10 grados, o depende del tipo de motor que estemos trabajando, pero está especificado SAE la viscosidad a 100 grados centígrados. En el rango de verano, igual, aquí vemos que hay una relación con los números. A medida que el número es más pequeño, la viscosidad del lubricante también es menor. Aquí pudiéramos tener unas tablas, en las fichas técnicas se ven las viscosidades en Centi-Stokes, al igual que están aquí a 100 grados centígrados, y casi siempre muestran la viscosidad 40 y la viscosidad 100 grados. Y vamos a ver que ambas, a medida que el número es más pequeño, la viscosidad se va haciendo más pequeña en ambos casos porque el efecto de la temperatura es inversamente proporcional a la viscosidad. Perfecto. Y tenemos unas pruebas de corte también que nos permiten validar o certificar este rango de viscosidades. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo que formular un aceite que es multigrado y tengo dos escalas diferentes, tengo que combinarlas. Entonces, ¿cómo yo las combino? Bueno, si yo voy a especificar el de temperatura en frío, voy a tomar los parámetros de frío de esa viscosidad y lo combino con los parámetros de caliente de la otra viscosidad. Perfecto. Entonces yo estaría haciendo algo como esto, dividiendo esta tabla en dos para ver lo que es frío y caliente. Y posteriormente digo, bueno, quiero formular un aceite que sea 20W50. Voy a tomar las características en frío del aceite 20W, perfecto, y lo tengo que combinar. Cuando yo hago las pruebas en caliente, tiene que darme las características de un SAE 50. Si yo cumplo con las características en frío que están acá a mano izquierda y cumplo con las características en caliente que están a mano derecha, puedo decir que yo tengo un lubricante con viscosidad
20W50. Si lo quiero monogrado, solamente cumplo con el lado de la tabla de arriba. Si lo quiero monogrado para verano, solamente cumplo con la parte de viscosidad de la parte de abajo. Veamos otro ejemplo. Yo necesito formular un 15W40, es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tengo que cumplir en frío? Son estas. Si yo quiero tener también validada la viscosidad en caliente, para tener un 15W40, bueno, directamente me voy a las propiedades de 40 y debo cumplir con esos parámetros que están ahí abajo. Que están en dos rangos, uno porque, bueno, habla de aceites monogrados, minerales y sintéticos. Por eso está dividido en dos áreas, ¿eh? Entonces, si yo cumplo con las características en frío y con las características en caliente, puedo decir que tengo un aceite multigrado. Perfecto. Y no me importa directamente que el número inicial, como el 15W40, sea el 15 sea más pequeño que el 40, porque ya entendimos hoy que son escalas completamente diferentes. ¿Okay? 15W no quiere decir nada con respecto al 40, aunque de todas maneras, si los evaluamos, vamos a ver que su viscosidad sí es mucho menor. Fíjense que cuando vemos aquí el 15W, cuando lo vemos a 100 grados centígrados, ¿ok? La viscosidad a 100 grados te pide que tenga por lo menos 5.6 centistows. Y cuando nos vamos al grado 40, tiene 12. ¿Qué quiere decir? Que este aceite a 100 grados centígrados es más viscoso que si yo tuviese el monogrado 15W. Por lo que vimos en las curvas cuando vimos el tema de viscosidad ideal para tu aceite lubricante. Entonces, espero que les quede clara esta tabla. Pueden repasarla con detenimiento. Están directamente en internet y es bastante fácil de entender una vez que visualizamos que los dos rangos de viscosidades no tienen que ver uno con respecto al otro. Son dos rangos establecidos de manera diferente, pero la tabla los integra en una sola. Y lo mismo pasa cuando estamos trabajando con los lubricantes para engranaje. Vamos a ver que la secuencia es diferente. Fíjense que en el rango de invierno arranca de 0 y termina en 25. El de verano arranca en 8 y termina en 60. Cuando vamos a ver los de engranaje, arrancan en 70, pero terminan en 250. Pero no quiere decir que aquellos sean más viscosos que estos. Es otra escala completamente diferente que se le asignó esa numeración para continuar con el orden que llevamos previamente con la tabla SAE J300. Bueno, espero que les haya quedado claro este video, que les haya aclarado la información, la duda que tuve yo, que posiblemente tuvieron muchas más personas y que pienso que es válida porque es un mundo completamente nuevo para muchas personas y que tiene un área técnica bastante extensa. Entender lo que es lubricación y tribología es algo que toma mucho tiempo y que todos debemos conocer porque la mayoría estamos trabajando con equipos que son lubricados, ya sea dentro de una industria o en nuestro ámbito cotidiano. Entonces, como lo vimos, quédense claros con esto, la escala de invierno es distinta a la escala de verano, por lo cual los valores no van a ser similares, no tienen relación directa uno con el otro, y ya sabemos que un SAE 20W no tiene nada que ver con un SAE 20, porque uno es un grado de invierno, el otro es un grado de verano. Espero haber aclarado sus dudas. Si te gustó este video, regálame un like, y si aún no sigues el canal, recuerda seguirme y activa la campanita para que recibas notificaciones. Muchas gracias por acompañarme.